Soy Eduardo Vendrell, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, y en esta presentación vamos a hablar de la técnica de representación BREP para objetos sólidos. En principio, los objetivos de esa presentación se centran en conocer, saber qué es esta técnica, cómo se pueden representar los objetos sólidos mediante esta técnica y centrarnos en la representación aristalada de objetos sólidos. BREP es el acrónimo inglés de Boundary Representation, es decir, representación mediante fronteras de objetos sólidos, es decir, nos centramos en lo que es la propia superficie que envuelve el objeto. De esta manera, lo que hacemos es centrarnos en el conjunto de caras que componen la superficie, la frontera de ese objeto sólido y ver cómo nosotros podemos representar dicho objeto sólido a partir de este concepto. En principio, BREP, la representación de fronteras, asume todos los objetos como poliedros o como modelos poligonales, de manera que lo que hacemos es preservar, mantener las propiedades topológicas de dicho objeto. En la transparencia estamos viendo cómo una esfera se asume a su poliedro equivalente. La representación BREP se centra en una serie de elementos básicos, a saber, en principio, los vértices, las aristas y las caras que definen este objeto sólido. De manera que con estos tres elementos fundamentales podríamos referenciar el poliedro que estamos intentando representar. La representación BREP se centra en la definición del objeto BREP y un árbol denominado árbol BREP. En principio lo que hacemos es tener en cuenta todos los elementos básicos del objeto BREP y los notamos, es decir, le damos nombre a todos los vértices del propio objeto, a las aristas y a las caras que componen el objeto. A partir de esta notación comenzamos a establecer el árbol BREP. El árbol BREP se centra en principio, de arriba hacia abajo, en cada una de las caras que componen el poliedro. Las caras a su vez están definidas por bucles. Un bucle de una cara principalmente sería la relación o sucesión de aristas o vértices de manera ordenada que permiten definir esa cara. Existe la posibilidad de que una cara esté definida por más de un bucle. La situación la tendríamos en la cara superior de este objeto, donde, aparte del bucle principal, que definiría, digamos, la frontera exterior de la cara, podríamos tener bucles secundarios que se centrarían en posibles agujeros, traspasantes o no, que estén centrados en esa cara. Centrándonos de nuevo en lo que es el árbol, en este caso, por ejemplo, la cara F1 estaría definida por un único bucle que a su vez estaría establecido a partir de la secuencia ordenada de aristas que envuelven esa cara, la arista 1, 2, 3 y 4. Y a su vez cada una de las aristas estaría representada por los dos vértices incidentes en ella, es decir, por ejemplo, la arista E1 tendría el vértice 1 y el vértice 2 como vértices incidentes. Si atendemos a una representación simple posible de lo que sería un objeto a partir de BREP, podríamos centrarnos en una simple tabla donde se listaran todas las caras del objeto y los componentes básicos que nosotros entendiéramos que permiten representar dicha cara, por ejemplo, los vértices. Así pues, listaríamos todas las caras y los vértices que permitirían definir esa cara. Esta representación simple tiene problemas de edición y cálculo a la hora de comprobar propiedades. Por ejemplo, si queremos establecer una propiedad básica de los objetos sólidos, es decir, la propiedad de que la superficie sea cerrada, tendríamos que ir comprobando cada uno de los puntos de una de las aristas con la cara adyacente, de manera que esta comprobación resultaría costosa en cuanto a cálculo. Por otro lado, esta representación es redundante. Podemos apreciar, por ejemplo, en este ejemplo, donde solamente aparecen dos caras definidas, cómo se repiten los vértices que están en más de una cara. Una representación posible alternativa se centraría en establecer una estructura jerárquica, de manera que podríamos tener caras donde los elementos se referencian a elementos que aparecen en otras tablas. También podríamos incluir relaciones topológicas, lo cual permitiría establecer cálculos y analizar propiedades del objeto de manera más precisa y con menor tiempo, al tiempo que una representación alternativa debería contemplar la eliminación de redundancias.
Normalmente este tipo de representación alternativa se centra en establecer para cada cara las aristas que la definen y la orientación. Normalmente la orientación se establece en sentido horario o antihorario a la hora de definir el bucle de aristas que define una cara. A su vez, cada arista podría almacenar información de vértices incidentes y de posibles aristas adyacentes. La representación aristalada es la representación alternativa más conocida a la hora de definir un sólido BIREP. Fue introducida por Bruce Bongard hacia 1972, bajo el término inglés de Winged Edge, arista alada, y es una representación que incluye información topológica. Además, el elemento central de la representación es la arista, de manera que se incorpora para cada una de las aristas del poliedro que se está describiendo las relaciones de vecindad con otras aristas y las caras adyacentes. Esta representación, la representación aristalada, establece y asume tres tablas: la tabla de caras, la de vértices y la de aristas. La tabla de caras es la tabla que lista cada una de las caras del poliedro entendido como un conjunto orientado de bucles de aristas. Así, para esta tabla, cada una de las entradas correspondientes a cada una de las caras del poliedro almacenaría una única arista incidente de esa cara en cada uno de los bucles que la componen. La tabla de vértices es una tabla en la que se asume que un vértice está adyacente a un conjunto de aristas que inciden sobre él. Así pues, la tabla de vértices tendría una entrada para cada uno de los vértices del poliedro y para cada vértice se especificaría una arista incidente en esa figura. La tabla más importante en la representación aristalada es la tabla de aristas. Cada arista se define a partir de los vértices incidentes, las caras adyacentes a izquierda y derecha y las aristas precedentes y sucesoras dentro de la definición de las caras adyacentes. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un cubo y nos vamos a centrar en la arista A. El poliedro siempre debe considerarse o analizarse visto desde fuera del propio objeto. Esta es una característica principal para poder establecer la representación aristalada. En primer lugar, tenemos que establecer las caras y el sentido en cómo se están estudiando. Por ejemplo, podemos establecer que analizamos los bucles que definen cada una de las caras en sentido horario. Esto permitiría decidir la orientación de una cara y, por tanto, establecer el interior y el exterior del propio poliedro. La arista debe estudiarse orientada, es decir, hay que decidir si la analizamos desde un vértice hacia el otro o desde el otro hacia este. Y luego consideramos, aparte de los vértices incidentes, las caras que quedan a izquierda y derecha de la arista y las aristas incidentes dentro de cada una de las caras precedentes y sucesoras en la propia definición de cada cara. Si pasamos el poliedro anterior a esta representación básica, podemos ver, por ejemplo, que vamos a analizar la arista A desde el vértice 2 hasta el vértice 1. Por tanto, vértices incidentes, vértice desde el 2, vértice hacia el 1. Las caras adyacentes son la A y la B. Entendiendo esta orientación de la arista, la cara A queda a nuestra izquierda, la cara B queda a nuestra derecha. Y luego tenemos que analizar las aristas incidentes. Si vemos la orientación de cada cara, la arista B es la arista precedente en la definición del bucle de la cara A, precedente a nuestra arista A, y la cara D es la arista sucesora. Por tanto, precedente en cara izquierda, la B, sucesora en cara izquierda, la D. En la cara B, la derecha, si vemos la orientación en sentido horario, la arista E es la precedente a nuestra arista A en la definición de la cara B, y la arista C es la sucesora, por tanto, precedente en cara derecha la E, sucesora en cara derecha la C. A partir de esta información, nosotros podemos ir conformando las tablas de aristas, vértices y caras. Aquí tenemos el ejemplo únicamente para la arista A con la información que hemos analizado. Luego se irían componiendo también las tablas de vértices y de caras, de manera que para cada vértice únicamente se almacena la arista, una de las aristas incidentes, y para cada cara una de las aristas incidentes.
Hay que recordar que la arista debe verse siempre desde fuera del objeto. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, supongamos que fuéramos a analizar las aristas de este poliedro y cuando tocara analizar la arista que estoy señalando ahora, es decir, la arista que nosotros estamos viendo a través del propio objeto, realmente, y eso lo vemos en una animación ahora, la arista debe verse desde la parte trasera del objeto. Hay que tener en cuenta que la representación arista alada no es aplicable a objetos no múltiples. Los objetos no múltiples son aquellos donde, por simplificar, vemos que una arista es compartida por más de dos caras. En este caso, por ejemplo, esta arista de aquí es compartida por estas dos caras y además por las caras traseras, por lo tanto, estamos hablando de un objeto no múltiple. Este ejemplo de aquí, esta arista de aquí, es compartida por esta cara, la cara trasera, y esta cara de aquí, con lo cual más de dos caras, por tanto tenemos un objeto no múltiple. ¿Cómo se aborda la representación arista alada de objetos no múltiples? Lo que hay que hacer es encontrar topologías equivalentes. En el caso que tenemos en la transparencia, vemos un objeto no múltiple donde esta arista está compartida por cuatro caras, estas dos de aquí y las dos, la de abajo y esta de aquí detrás, y las posibles topologías equivalentes. Una posibilidad es que realmente el objeto esté separado aquí y que donde hay una arista hay dos. Y otra posibilidad es que este objeto también tenga dos aristas, pero que esté unido en la parte de arriba. En cualquier caso, estos dos objetos no tienen ninguna arista que sea compartida por más de dos caras. Por lo tanto, estamos hablando de objetos múltiples y por lo tanto representables mediante BIREP. Por último, hay que considerar la posibilidad de que una cara tenga o esté definida por más de un bucle. Por ejemplo, en este objeto de aquí arriba, la cara superior, esta cara de aquí que estoy señalando, está definida por el bucle, digamos, principal y además por el bucle que está marcado por esta hendidura en el propio objeto, es decir, dos bucles. Las soluciones alternativas son, por un lado, considerar sentido horario en la definición del bucle principal y sentido antihorario en la definición de los bucles internos. O la otra posibilidad es la de introducir lo que se llaman aristas auxiliares. Aquí, en este caso, hemos añadido esta arista, etiquetada en discontinuo, con lo cual la cara pasa a estar definida por un único bucle que se recorre en sentido horario.